El siguiente ejemplo se resuelve para aplicar lo visto en la parte teórica correspondiente a métodos cortos para destilación multicomponente. El problema que resolveremos establece lo siguiente. Un líquido saturado se alimenta a una torre de destilación a 405.3 kilopascales absolutos. Su composición en fracciones molares es como sigue: N-butano, 0.4, de N-pentano, 0.25, de N-hexano, 0.2 y de N-heptano, 0.15. Se fracciona de modo que el 90% del N-pentano se recupera en el destilado, operando con un condensador parcial, y 90% del N-hexano en el residuo. Calcule lo siguiente por Fenske-Underwood-Gilligan para 100 kilomoles por hora de alimentación. Inciso A: los moles por hora y la composición del destilado y del residuo. Inciso B: la temperatura superior del destilado y el punto de ebullición del residuo. Inciso C: las etapas mínimas para el reflujo total y la distribución de otros componentes en el destilado y en el residuo. Inciso D: el reflujo mínimo. Inciso E: N, que son las etapas teóricas para una relación de reflujo igual a 1.5 veces el reflujo mínimo. Y inciso F: etapa de alimentación de acuerdo a la ecuación de Kirkbride. Para resolver este problema se utiliza la ecuación de estado de Penn-Robinson para el cálculo de las propiedades termodinámicas. En el siguiente esquema se representa el proceso de destilación que se va a resolver, donde representamos la alimentación con un flujo de 100 moles por hora, las fracciones molares de cada componente. Para el componente 1, que es el N-butano, componente 2, N-pentano, 3 y 4, N-hexano y N-heptano respectivamente. Lo que hacemos es calcular los flujos de cada componente, multiplicando 0.4 por 100 nos da el flujo que se alimenta del componente 1, y así para el componente 2, 3 y 4. Esta corriente de alimentación se encuentra a una presión de 405.3 kilopascales, es decir, equivalente a 4.053 bar. También la columna de destilación desde el calderín, pasando por los platos o etapas teóricas hasta el condensador, que es parcial, operan también a esta presión. El condensador parcial nos hace tener una corriente de destilado como vapor, mientras que el calderín nos hace tener una corriente de fondos o de residuo B como líquido. Lo que hacemos aquí es representar cada uno de los flujos D1 hasta D4 del destilado y también del producto de fondos desde B1 hasta B4. Ahora, por especificación, el flujo del componente 2 en el destilado corresponde al 90% de lo que ingresa, mientras que para el componente 3 en el residuo corresponde al 90% también de lo que entra en la alimentación de este componente. De tal manera que al realizar balance para el componente 2, que es el N-pentano, de acuerdo a lo que hemos comentado, se obtienen
22.5 moles por hora de este componente que sale en el destilado, mientras que en el fondo, por balance total, que sería lo que se alimenta menos lo que en el destilado sale, es lo que en la corriente B de fondos sale de este componente. De la misma manera, lo hacemos para el componente 3, obteniendo B3 18 moles por hora y D3 2 moles por hora. Veamos cómo es la distribución de estos componentes. Los más ligeros, que en este caso es el N-pentano, sale más de este en el destilado, porque es más ligero, mientras que en el fondo sale poco de él. Contrario a el NC6. Del NC6, que es más pesado que este, sale en mayor proporción en el producto de fondos y en menos proporción en el destilado. Ahora, como conocemos todo de estos componentes, y me refiero a la especificación de su separación, entonces vamos a etiquetar al NC5 como el clave ligero y al NC6 como el pesado. En el inciso A, entonces, nos piden determinar la distribución de estos componentes en el destilado y en el producto de residuo, de tal manera que en el destilado hemos calculado 22.5 para el componente 2 y para el componente 3 igual a 2. Ahora, ¿qué es lo que hay en el destilado del componente 1? Pues todo. Como primera aproximación, colocamos que todo lo que entra del componente 1, como es más ligero que el componente 2, entonces saldrán 40 moles por hora, mientras que del componente 4 no hay nada. Vamos a suponer que de este componente 4 todo sale en el producto de fondos, pues es el más pesado, mientras que por balance tendríamos para B2 2.5 y B3 18. B1 no sale nada en el producto de fondos, una vez que es el más ligero y todo sale en el destilado, de tal manera que esta es la distribución de los componentes en el destilado y en el producto de residuo. Con estos datos calculamos las composiciones o fracciones molares tanto del destilado como del residuo. Estos valores los vamos a utilizar para lo que sigue. Ahora resolvemos el inciso B, que nos pide evaluar la temperatura en la parte superior de la columna y también la temperatura en la parte inferior de la columna. De tal manera que iniciemos el cálculo de la temperatura superior. La temperatura superior es función de la condición de la corriente del destilado. Como en esta ocasión se considera la columna opera con un condensador parcial, entonces veamos que como es parcial, entonces es una etapa de equilibrio, de tal manera que el producto D es un vapor, mientras que LR, que es el reflujo, retorna a la columna como líquido. Ahora, entonces la temperatura de la parte superior de la columna está establecida por la condición de la corriente del destilado, que es un vapor. El vapor, entonces, tiene composición que hemos calculado de acuerdo a las composiciones del destilado. Y entonces tendríamos composiciones del vapor, además la presión es de 4.053 bar. Como es un vapor, en condiciones de saturación lo que hacemos
es calcular mediante un punto de rocío la temperatura de este vapor a condición de saturación. Y esa temperatura corresponde a un punto de rocío. Entonces, con la presión del sistema y la composición de esta corriente, mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson, con estas propiedades críticas, temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico para cada uno de los componentes, lo que hacemos entonces, como comentaba antes, a partir de esta presión y de las composiciones que se establecieron antes, realizamos mediante un punto de rocío y la ecuación de estado de Penn-Robinson el cálculo de la temperatura de rocío, así como la composición de la gota que está en equilibrio con el vapor que es el destilado. Les invito a recordar el cálculo de un punto de rocío por Penn-Robinson en el tutorial que está o en el que está explicado el punto de rocío. Entonces, realizando esa metodología del punto de rocío, se obtiene una temperatura de rocío de 66.7 grados centígrados. Y la composición de la gota, que no nos va a servir más que solamente comparativo, para que ustedes chequen este procedimiento y obtengan estas composiciones. Nos interesa entonces la temperatura que, por lo tanto, corresponde a la parte superior de la columna, que es de 66.7 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasaría si este condensador no fuera parcial? ¿Qué pasa si es un condensador total? Si es un condensador total, entonces el destilado corresponde a fase líquida. Y entonces, para hallar la temperatura superior, tendríamos que evaluar no un punto de rocío, sino un punto de burbuja para determinar la temperatura. Ahora, veamos cómo evaluamos la temperatura inferior de la columna de destilación, es decir, de la corriente B de fondos. Veamos que siempre una columna de destilación opera con un calderín, que es una etapa de equilibrio, de tal manera que B es un líquido que está en equilibrio con el vapor que se retorna a la columna. De tal manera que, como es líquido, B es líquido y además sabemos la composición de este líquido, entonces con la presión y la composición que antes determinamos, realizamos mediante un punto de burbuja el cálculo de su temperatura de ebullición, también utilizando la ecuación de estado de Penn-Robinson. También les invito a ver el tutorial donde se calcula el punto de burbuja de una mezcla multicomponente utilizando la ecuación de estado de Penn-Robinson. Realizando el cálculo, la temperatura del punto de burbuja de la corriente B es de 128.435 grados centígrados y la composición de la burbuja es la que aparece en este vector de las composiciones Y. También es comparativo. Ustedes pueden, a la hora de realizar el cálculo para verificar los cálculos o estos valores numéricos que les tiene que dar esto. Ahora, también es de suma importancia colocar las constantes del equilibrio de fases de la corriente de destilado, que está a 66.7 grados centígrados por el punto de rocío, donde a la hora de converger se llegaron a los valores de las constantes de
equilibrio de cada uno de los componentes dadas por estos valores y también para cada uno de los componentes a 128.435 grados centígrados se llegó a estas constantes del equilibrio para cada componente a las condiciones de el producto de fondos o el residuo. Estos valores de las constantes los vamos a utilizar más adelante para lo que sigue. El inciso C nos pide evaluar las etapas mínimas para el reflujo total y la distribución de otros componentes en el destilado y el residuo de acuerdo a este reflujo total. Lo que hacemos es, para determinar este número mínimo de etapas, de acuerdo a lo que vimos en la parte teórica, la ecuación de Fenske nos ayuda a evaluar el número mínimo de etapas de acuerdo a esta expresión que está en términos de flujos, tanto del destilado como del residuo, en este caso del componente I y del componente J, que van a ser clave ligero y clave pesado respectivamente. Y también es función de la volatilidad relativa y J media. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es escribir la ecuación de Fenske de acuerdo a la notación I corresponde al componente 2 y J al componente 3, clave ligero y pesado. De tal manera que n mínima es igual a esta expresión de acuerdo a estos valores, donde esta volatilidad relativa 2, 3 media va a ser igual a al promedio geométrico de la volatilidad relativa de el componente 2 y el componente 3 en el destilado a las condiciones del destilado por esta volatilidad relativa 2, 3 a las condiciones del residuo. De tal manera que, si recordamos, estos son los valores para los flujos que se requieren en esta ecuación de Fenske, y luego lo que necesitamos es evaluar estas volatilidades relativas para hallar la media o promedio. Entonces, la volatilidad relativa de manera general del componente I referenciada al componente 3 no es más que la constante del equilibrio del componente I entre la del componente de referencia, que en este caso es el 3 y es el clave pesado. Esto es para el destilado. De tal manera que lo que hacemos como ejemplo es el cálculo para el componente primero, y entonces la volatilidad relativa del componente 1 referida al componente 3 del destilado va a ser igual a su constante entre la del componente 3. Numéricamente evaluamos el valor de 6.326. De tal manera que en este vector estamos presentando los valores de la volatilidad relativa de cada componente. Y como es de esperarse, como el componente 3 es el de referencia, será entonces la constante del componente 3 entre la misma constante es igual a la unidad. Ahora hacemos lo propio para la volatilidad relativa del componente I referida al componente 3, pero ahora de la corriente de fondos, dando los siguientes valores para estas volatilidades relativas presentadas en este vector. Ahora,
nos interesa la volatilidad relativa 2,3 media y requerimos entonces las volatilidades 2,3 del destilado y de fondos. Entonces, tomamos el valor 2.482, lo insertamos en la expresión para volatilidad relativa media y también el valor de 1.964 se sustituye, se realizan cálculos numéricos y da un valor de 2.208. Esta volatilidad, si recordamos, es a partir de las constantes del equilibrio que se obtienen por la ecuación de estado de Penrobinson. Ahora, ya conocemos todos los valores y los sustituimos en la ecuación de Fenske para que numéricamente se obtenga un valor de n mínima igual a 5.548, que corresponde a el ebullidor parcial, y 4.548 etapas teóricas. Y en estas 4.548 también se considera al condensador parcial. Ahora, también nos piden en el inciso C calcular la distribución de los componentes para el valor n mínima que hemos evaluado y que corresponde a la condición de reflujo total. También, mediante la ecuación de Fenske escrita para los flujos B y que corresponden a los flujos de cada componente en el residuo, igual a esta expresión. Por eso antes calculamos las volatilidades relativas del componente I relativa al componente clave pesado, y ahora lo que hacemos es simplemente calcular esta volatilidad relativa media de acuerdo a la expresión que antes utilizamos, pero ahora lo hacemos para esta volatilidad del componente I referida al 3, que para el caso del componente 1 referida al 3 es de 4.984, y así nos vamos para las demás volatilidades medias. Ahora, utilizamos esta expresión entonces para evaluar la distribución del residuo y por balance global en la columna por componente, calculamos la distribución del destilado. Una vez calculadas las volatilidades relativas medias de cada componente referida al clave pesado, lo que hacemos ahora entonces es calcular el flujo de cada componente e iniciamos con el flujo del residuo. Entonces lo que hacemos es escribir esta expresión para cada componente. Vamos a hacerlo para el componente 1, de tal manera que B1 va a ser igual a F1 entre D3, que lo divide B3, que lo multiplica por la volatilidad relativa media 1,3 elevado a la n min. Todo esto más 1. Todo lo conocemos y sustituimos valores. F1 vale 40 para el componente 1, es lo que se alimenta de este componente. D3 lo hemos determinado, B3 también. Se sustituye volatilidad relativa media 1 a 3, que es de 4.984, elevado al número de etapas mínimas que hemos determinado más 1, dando un valor
de B1 de 0.0485. Este es el flujo en el residuo del componente 1. Ahora, ¿cómo hallamos su distribución en el destilado? Como comenté antes, de un balance global en columna para el componente I, que establece que lo que entra en la alimentación de este componente I va a ser igual a lo que sale en el destilado más en fondos de este componente. De esta expresión despejamos lo que sale en el destilado y DI entonces queda como FI menos VI. Con esto conocemos FI y conocemos VI ya calculado de acuerdo a la expresión de Fenske. Entonces, para el componente 1 nos queda lo que hemos platicado. De acuerdo a esto sustituimos valores, F1 40 y B1 que lo hemos calculado en esta parte se sustituye para dar un valor numérico de D1 igual a este valor. Entonces, lo hacemos para cada componente de tal manera que obtenemos los siguientes vectores que corresponden a flujos de, en este caso, de el residuo y también del destilado. Lo que hacemos es sumar todos estos flujos para que nos dé B igual a 35.525 moles por hora y D, que es el destilado, de 64.475 moles por hora. Con cada flujo de componente y flujos totales, determinamos también las fracciones molares, de tal manera que las fracciones molares del destilado para el componente 1 hasta el 4 dan estos valores, mientras que para las fracciones molares de la corriente de residuo o de producto de fondos dan estos valores para cada componente, del 1 hasta el componente 4. Ahora, con estas composiciones que son recalculadas, lo que se hace es, junto con la presión de 4.053 bar, es recalcular mediante punto de rocío en el destilado y un punto de burbuja en el producto de fondos, las temperaturas de rocío y burbuja que corresponden a la temperatura del destilado y de fondos. Vean que al correr estos puntos de rocío y burbuja respectivamente, se obtiene un valor de 66.87 grados centígrados, ya con estas composiciones recalculadas, para el destilado y para fondos de 128.194 grados centígrados. Si las comparamos con las que evaluamos primeramente, prácticamente son las mismas, de tal manera que las composiciones de esta separación corresponden a las que hemos evaluado para el destilado y para fondos, así como las temperaturas de la parte superior y la parte inferior de la columna, tal y como aparecen con estos valores. ¿Qué pasaría si en el recálculo de estas condiciones de temperatura del destilado y de fondos, con estas fracciones molares obtenidas por reflujo mínimo, no corresponden a las primeras calculadas? Lo que tendríamos que hacer es, con las recalculadas, evaluar el número mínimo de etapas. Vendríamos a calcular nuevamente la distribución de
el producto de destilado y de fondos y nuevamente las fracciones molares y otra vez temperaturas hasta que exista convergencia. En este caso, el número mínimo de etapas es adecuado. ¿Por qué? Porque prácticamente las temperaturas recalculadas con las anteriores son iguales. El inciso D nos pide evaluar el reflujo mínimo. Para ello utilizaremos la ecuación de Underwood con los valores de volatilidades relativas medias de cada componente referidas al 3, que es el clave pesado, dadas por estos valores que antes evaluamos, así como las composiciones del destilado y del producto de fondos obtenidas a las condiciones de número de etapas mínimas. Lo que hacemos primero es suponer que este sistema corresponde a una clase 1. Consideramos que la alimentación está en saturación y es un líquido. Lo que hacemos primeramente entonces es someter esta alimentación a una operación de flash, pero como es líquido, entonces corresponde a un punto de burbuja a la presión del sistema. En este caso, a la presión de la alimentación, 4.053 bar. Mediante la composición de la alimentación y esta presión y punto de burbuja mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson, se obtiene que la temperatura corresponde a 70.57 grados centígrados, que es la temperatura de la alimentación. También a estas condiciones de temperatura y de presión y composición de la alimentación, se obtienen las constantes del equilibrio, así como las volatilidades relativas de la alimentación dadas por estos valores. Ahora, la ecuación de Underwood requiere conocer lo que es líquido de la alimentación. Como en este caso es un líquido saturado, entonces lo que es del líquido de la alimentación corresponde a lo que es la alimentación, de tal manera que para el componente 1, lo que es de alimentación es lo que entra de él y así sucesivamente para las demás. Y sus composiciones de la fase líquida de la alimentación pues corresponde a todo lo que es la alimentación. Igual a punto 4 hasta punto 15. Ahora, si recordamos la expresión para R mínima para la clase 1 obtenida, o más bien correspondiente a la ecuación de Underwood, R mínima va a ser igual a esta expresión. En esta expresión entonces, lo que tendríamos es que, todo lo conocemos de la alimentación. Bueno, no todo de la alimentación, todo lo que nos pide la ecuación de Underwood. Conocemos X2 del destilado, punto 34.897, lo sustituimos aquí aparece. También Z de lo que es líquido del componente 2, que es igual a punto 25, se sustituye. El valor de la volatilidad relativa 2 a 3 de la alimentación. Y vean, aquí creo que me equivoqué, no debería de ir el subíndice M de media, porque a partir de los valores directamente de estas constantes, si no es más que
obtener la relación para obtener este 6.157 igual a 1.844 entre el valor de K del componente 3.2995 y nos da este valor de 6.157. Entonces no es volatilidad relativa media, es la volatilidad relativa a las condiciones de la alimentación sometida a flash y que el valor se sustituye en la ecuación de Underwood para dar un valor numéricamente de R mínima igual a 0.699. Con este valor y tomando la ecuación de Underwood escrita para calcular DI, que son los flujos de cada componente en el destilado, se escribe como referencia el componente 3, que es el componente clave pesado. Esta expresión entonces queda escrita de esta manera. En esta expresión, D2 se conoce, D3 también, así como lo que es LF2 y LF3, y todo lo demás se conoce, se sustituyen valores para obtener el siguiente vector de flujos del destilado: 117.592 para el componente 1 y así para los demás componentes. Sin embargo, observemos estos valores. Existe un flujo negativo, lo cual es incorrecto, y ya por este hecho, R mínimo evaluado mediante suposición de clase 1 es incorrecto, pues no deberíamos de tener flujos negativos. Además, este flujo 117.592 es mayor a lo que entra de este componente en la alimentación y también físicamente no es posible, de tal manera que la mezcla no es clase 1, es decir, que la zona del punto de contacto no es cerca de la alimentación. Y ahora tendríamos que suponer clase 2. Al suponer clase 2, lo que vamos a utilizar es la expresión que también Underwood estableció para este tipo de sistemas. Primero, la alimentación es líquido saturado. Q va a ser igual a 1, donde Q es la condición térmica de la alimentación. Recordando que como el clave ligero y el clave pesado son adyacentes desde el punto de vista volatilidades, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de Underwood dada por esta expresión para clase 2 y vamos a determinar las raíces, o más bien la raíz, que en este caso es esta variable teta, y este teta, de acuerdo a esta observación de que clave ligero y pesado son adyacentes y se establece que no hay distribución de componentes intermedios entre estos dos, entonces hallaremos solamente la raíz que se encuentra entre el valor de la volatilidad relativa del componente 2 y 3 y la del 3,3, que en este caso es la unidad, y para el caso 2,3 es igual a 2.208. Vean que esta condición de volatilidades ya no corresponden a la condición de la alimentación sometida a flash, pues hemos visto que el punto de contacto no está cerca de F,
de tal manera que las volatilidades relativas son las que estamos presentando en esta parte y que hallamos antes, de tal manera que lo que hacemos es sustituir valores en esta expresión para las volatilidades relativas, haciendo la sumatoria desde i igual con 1 hasta 4, y entonces el primer término corresponde a subíndices 1, de tal manera que la volatilidad relativa corresponde a la del componente 1 referida al 3 y la composición Z1 que corresponde a punto 4, que es de la alimentación, entre la misma volatilidad menos teta. Y así lo hacemos para el componente 2, para el componente 3, para el componente 4, igual a 1, que es este valor, menos Q, que en el caso del líquido saturado es igual a la unidad, de tal manera que esta expresión o sumatoria es igual a 0. Lo que hacemos es resolver numéricamente para obtener el valor de teta. Resolviendo, teta es igual a 1.203. Este valor se va a ingresar también en la expresión que vimos en la parte teórica de la ecuación de Underwood, en donde este valor es el que hemos evaluado. Se sustituye xi del destilado a la hora de desarrollar esta sumatoria desde 1 hasta 4 corresponde a estos valores de este vector. Se sustituyen las volatilidades también y lo que obtenemos numéricamente es R mínima igual a 0.431, que vean es diferente al valor que se obtuvo al suponer clase 1, que es incorrecto. Hemos entonces obtenido el valor de reflujo mínimo. El siguiente inciso, L, nos pide evaluar el número de etapas teóricas en el separador. Vamos a utilizar la correlación de Gilligan para determinar el número de etapas teóricas que para el caso que estamos resolviendo, la relación de reflujo real va a ser igual a 1.5 veces la relación mínima de 0.431 se sustituye para obtener R de 0.647. Lo que hacemos es utilizar la ecuación de Molokhanov, que lo que hace es correlacionar datos de Gilligan, como vimos en la parte teórica, y entonces X, también de la parte teórica, vimos que es igual a R menos R mínima entre R más 1. Todo esto lo conocemos, determinamos numéricamente el valor de X que da de 0.13094. Este valor de X se sustituye en esta expresión para hallar Y. Veamos que todo se conoce. Claro, con el valor X obtenido de esta expresión se sustituye Y numéricamente, se obtiene para tener un valor de 0.52312. Y también, como vimos en la parte teórica, despejando de Y n, se obtiene que n es igual a Y más n mínima entre 1 menos Y. Y es el valor que hemos obtenido aquí y n mínima también la que antes obtuvimos. De tal manera que sustituyendo valores, n, que es el número de etapas teóricas, es igual a 12.731, que considera
al ebullidor parcial y también al condensador parcial. Y entonces hemos evaluado las etapas teóricas de este separador. En resumen, tiene un ebullidor parcial, un condensador parcial y serían etapas o platos teóricos 10.731 platos teóricos. Finalmente determinamos la etapa donde se tiene que ingresar la alimentación mediante estos métodos cortos. Utilizaremos la ecuación de Kirkbride, donde establece esta expresión de acuerdo a lo que vimos en la parte teórica, recordando que el componente 2 y 3 son clave ligero y pesado, NR etapas por arriba de F y NS etapas por debajo de F. También de la parte teórica tomamos la expresión para calcular NS, que es función de N que ya hemos evaluado, y de NR entre NS que se evalúa de acuerdo a esta expresión, donde vean todo se conoce. Las composiciones de la alimentación Z3, Z2, las composiciones de B o del componente 2 en B y del componente 3 en D y de los flujos B y D de productos. Se sustituyen entonces en esta expresión todos los valores numéricamente. También se realiza la operación para dar la relación NR a NS igual a 1.184. Este valor se sustituye en esta expresión, también N, y entonces calculamos NS para dar un valor de 5.83. Mientras que con esta expresión el plato de alimentación corresponde a NS más 1, contando desde el calderín, de tal manera que el número, o más bien NF, que es la etapa de la alimentación, sería en la etapa 6.83. Con esto hemos desarrollado y calculado este ejemplo de métodos cortos para sistemas multicomponentes y proceso de separación de destilación.